Estamos en este segundo audio. Vamos a ver ahora la salvación, pero voy a hacer un resumen así muy rápido. Hablamos fuera de audio que escuchábamos Jenny y yo, y Jenny ha estado motivándome mucho porque ella ha sido impactada con la lectura de la palabra y su corazón está lleno de mucho gozo. Y ella disfruta de la palabra, entonces ella me contagia y me contagia. Y entonces a ella le ha parecido la predicación del pastor Pablo Chin un tesoro. Y entonces ella ya lleva como 3 veces de estarla escuchando. Y estábamos cenando Jenny y yo ahora hace un rato antes de venir. Entonces estábamos escuchando y yo estaba escuchando esa predicación porque Jenny me ha estado motivando a escucharla, ¿verdad? Que eso es un secreto. Entonces decía el pastor Pablo Chin 2 ideas que capturaron mi corazón. Una es que la Biblia tiene un mensaje de amor para la humanidad. La Biblia no quiere condenar a lo humano. En la Biblia solamente está la salvación, ¿verdad? Y el otro mensaje que hay en la Biblia es que, bueno, yo creo que ya lo dije. Si no, cariño, me lo recordás. Lo que quiero decir es que hablábamos de que es importante que nosotros nos contagiemos entre nosotros mismos. Entonces Jenny nos va a hacer un resumen de eso y lo va a compartir para que nosotros escuchemos esa predicación del pastor Pablo Chin, porque es muy importante realmente capturar todo eso. Y nos decía el pastor David, entre yo más escucho la predicación del pastor Park, en la vez que lo escucho, me doy cuenta de algo que no había escuchado. Y entonces, por eso es que Jenny está disfrutando esa predicación, ¿verdad? Constantemente. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que sigue? Compartir, ¿verdad? Hablábamos también de que nuestro Señor aquí al inicio del capítulo 15 tiene un enfrentamiento con los fariseos y los escribas porque Él está reunido con publicanos y pecadores. Entonces los fariseos y los escribas lo miran a Él, dice, que come con publicanos y pecadores, y nosotros que estamos aquí, que somos muy santos, ¿verdad? Y eso dice que es hijo de Dios, y dice que Él tiene la autoridad para perdonar el pecado, pero no ve, está ahí, ¿va? Con publicanos y pecadores. Entonces el Señor Jesús, hablábamos de que el Señor Jesús no condenó a estos publicanos y a estos escribas, sino que Él les dio una enseñanza. Entonces les enseñó la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo mayor y el hijo menor. ¿Para qué? Para que estos publicanos y estos escribas y los pecadores y las personas que estamos aquí y las que van a oír este audio puedan darse cuenta qué es lo que el Señor Jesús quiere decirnos. Entonces, la palabra Jesús significa Jehová salva. El trabajo de nuestro Señor Jesús es salvar. Pero a mí me impactó mucho que Jesús está compuesto por 2 palabras, Jehová y Salvador. Entonces, Jehová salva, ese es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Él está hablando, y Él no nos quiere condenar, quiere capacitarnos para que nosotros testifiquemos a nuestros seres queridos. Pero también a través de estos audios el Señor quiere, si ustedes lo comparten, pero antes de compartirlo, ustedes, igual que Jenny hace conmigo, ustedes motivan a la persona a escuchar el audio con lo que ustedes fueron impactados, ¿verdad? Entonces ya vimos la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que hubo una rebelión en la casa del padre, que el hijo mayor y el hijo menor se rebelaron contra el padre. ¿Qué está hablando? Está hablando de la rebelión que hubo en el cielo y que Satanás se levantó contra Dios y lo tiró afuera. Y entonces el hijo menor dice que se fue a una provincia lejana y vivió perdidamente. Pero entonces, si
si somos congruentes con la palabra, entonces la palabra perdida no es condenación. La palabra perdida es que no conoce de regreso el camino al Padre. Está perdido. No es que está perdido inmoralmente, no, es que está perdido del camino, de la ubicación. Entonces vimos que él sufre mucho, está en una gran necesidad y está a punto de morir, porque él dice, en casa de mi Padre hay abundancia de pan, o sea, hay abundancia de salvación. Está el cuerpo que me justifica, donde yo puedo poner mi pecado, abundancia de pan, y yo aquí estoy y perezco y no tengo un lugar donde expiar mi pecado. Y entonces él se acuerda y dice, no, es que tengo que predicar, pero ¿cómo hago? Y entonces se va a un señor de esa tierra, que es una conexión con Satanás, y Satanás le dice, haga una iglesia con ese montón de chanchos, decimos por este lado del mundo, cerdos, ¿verdad? Entonces vimos la conexión de que realmente la figura del cerdo se está muy conectada con un ser humano que no tiene la salvación, ¿sí? Hay una pregunta que se me está viniendo, nunca se me ha venido hasta ahora. Es que dice que el hijo pródigo, el hijo menor le dice al padre, dame los bienes que me corresponden. Pero yo siempre digo, la Biblia es un libro espiritual, ¿no? Es la ley de Dios. Entonces, hasta ahora yo había creído que los bienes son tierras, carros, posesiones materiales que valían mucho dinero, porque el padre era muy rico. Entonces le dio todo eso, lo cambió en dinero efectivo y se fue, lo metió tal vez en un banco. Pero ahora pienso que todos esos bienes que le dio el padre, nada que ver con bienes materiales, nada que ver con dinero. Tienen que ser otros bienes espirituales. Claro, claro. Él vivía cómodamente en el cielo, ¿verdad? Y el Padre le dio el don de la vida, ¿verdad? Que nosotros aparecemos en el vientre de mamá, traemos vida, ¿verdad? Y digamos, hasta ahora este don de la vida va alcanzando mis 70 años, ¿verdad? Eso es un bien que el Señor me dio. Me dio la inteligencia, me dio un montón de cosas, me dio familia, ¿verdad? Y me dio la salvación. Esos son los bienes. Esos son los bienes, no hay otra cosa. Nuestro Señor no tiene interés en el tintineo, en la moneda, en los carros, en los terrenos. No. El bien del Señor es la salvación y la revelación de la palabra. Ese es el bien. Ahora entonces, entiendo por qué el hijo pródigo tenía que salir a predicar. Pues claro. Qué maravillosa palabra. Entonces, ahora vamos a ver por qué este hijo menor dice, y volviendo en sí. Ahí hay una clave. Y volviendo en sí. Yo he escuchado muchas predicaciones de los pastores y todo, y en el momento en que ellos lo están compartiendo, que ahorita no lo tengo aquí en mi corazón, en ese momento en que los pastores lo explicaron, yo quedé muy contento, ¿verdad? Pero hace unos días el Señor me hizo una conexión, digo yo, qué linda conexión me acaba de hacer. Volviendo en sí. Ningún ser humano puede volver en sí. Nadie. ¿Cómo este hijo menor volvió en sí? ¿Cómo? Este hombre que dejó las 99 ovejas y se fue a buscar la perdida, es el que lo hizo volver en sí. ¿Están conectando? ¿Ah? Jesucristo vino. Él dice, dejó las 99, dejó al hijo mayor allá y se vino a buscar los gentiles. Me vino a buscar a mí. ¿Ah? Y me hizo volver en sí. ¿Ah? Y hay un versículo que dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Sí, el que estaba perdidamente. Ahora sí. ¿Ah? Ya estoy más encauzado. Ese hijo vivía perdido el camino. Ajá. Necesitaba, no hallaba el camino al cielo. Tenía que venir este buen pastor. Como vos dijiste anteriormente, esta parábola está precedida por la parábola de la oveja perdida. Y entonces y la moneda.
y la moneda perdida. Ajá. Él es la oveja perdida. Él es la oveja perdida. No tiene que ver nada con la perdición de andar haciendo barbaridades en el No. mundo. Andaba perdido como cualquier otro que sea muy bueno también. Que sea muy bueno. Perdido. Un Y bueno entonces, también está perdido. Entonces, el buen samaritano lo encontró a él y lo hizo volver en sí para ir al Padre. Y el Padre Sí. estaba con los brazos abiertos para recibirlo. Claro. Entonces, Eso es lo que no me llega a mí. No puedo. ¿Ah? Esa revelación es lo que a mí me falta. Yo no puedo. Es que nosotros los seres humanos generalmente razonamos con la Humanamente. parte humana. sí, claro. Además nos han enseñado. Sí. Hasta hoy Esto yo está estoy precioso, viendo, Zoe, esto está hasta yo hoy estoy increíblemente viendo lindo. que fue invento del hijo mayor que él estaba gastando los bienes en Ramírez. Sí, fue un invento. Fue un invento, yo lo buscaba y lo buscaba y no, fue un invento de él. Estaba juzgando. Estaba juzgando. No. O sea, ve qué bonito. Porque Pues era yo, de la ley. sí. Es que él lo hacía, como dice Roy, porque como él era el hijo mayor del dueño de la hacienda, y habían siervos y habían siervas, entonces él se acostaba con las siervas. Usted está inventando. Hermano Oscar está inventando. No, es que él dice con las rameras. No. Era con las rameras. Pero lo lindo de todo esto, y quedó en el audio la risa, es que tenemos comunión y tenemos libertad para decir las cosas y no ser condenados, ¿verdad? Amén. Lo que yo veo es que el hijo mayor era muy hipócrita. Claro. Ajá. Tipo, Y es que es la ley. Es la ley. ley. Condena y señala. Yo veo que el mayor, ¿verdad? Como la persona que no tiene el evangelio, asocia la perdición con el Ajá. pecado humano, ¿verdad? Sí, correcto. La moral. Y el menor está perdido, pero no era por nada moral, sino está perdido espiritualmente, ¿verdad? Ajá. Y él lo asoció con pecado. ahora vamos a ver, seguro Roy lo va a explicar de que el hijo mayor no tenía cordero. Exacto, sí, sí. Sí, lo baja ahora. Sí, ahora, voy a correr un poquito. Dale. Entonces dice, versículo 17, y volviendo en sí. Les cuento un testimonio así súper rápido. Yo, año 84, 85, ya nació Roy, ¿verdad? Entonces me voy como el hijo mayor a andar con prostitutas, ¿verdad? Salgo de mi casa, ¿verdad? O sea, yo no soy diferente a ustedes, ese era yo, ¿verdad? Salgo de mi casa a ir a ver la novia. Dejo a Jenny, a Sofía y a Priscila y a Roy como de un añito, no sé, 6 meses, no sé. Salgo de mi casa a visitar la novia. A ver qué trae el barco. Sí, doy la vuelta ahí por el Pacífico porque vivíamos por ahí. Sigo dando la vuelta, cruzo así, ¿verdad? Y me arrimo a la izquierda y paro el carro y me quedo así y viene a mí, pero ¿qué estoy haciendo? Ajá, ahí viene la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces yo puedo entender y volviendo en sí. O sea, yo no podía ver lo que estaba haciendo, pero Él me permitió a mí ver lo que yo estaba haciendo. Estaba destruyendo un montón, me estaba destruyendo a mí, a Jenny, a Sofía, a Priscila y a Roy. Los estaba destruyendo. ¿Ah? Por deseos carnales. Pero Él me hizo reaccionar. Y volviendo en sí, entonces digo yo, claro, Él me buscó. O sea, por eso yo soy tan agradecido con el Evangelio, porque yo no hice nada. Esa noche yo, después de que analicé un montón de cosas y Él me puso un montón de
consecuencias y valoraciones si yo hice un FODA. El que entiende sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces yo dice, bueno, voy a perder tanto, hice todo eso. Digo yo, no, ¿qué estoy haciendo? Aquí el que tiene el problema soy yo, mi familia no. Y me dio fuerza, di la vuelta otra vez y me metí a la casa hasta la fecha. Hasta la fecha. Pasaron 10 años más, ¿verdad? Para que llegara la revelación del Evangelio de lo que Jesucristo había hecho conmigo hacía 10 años más atrás. ¿Entendieron esto que acabo de decir? O sea, yo en el 85 volví en sí, pero en el 95 me explicaron lo que había pasado en el 85. ¿Va? Retractivo. ¿Verdad? Es una cosa maravillosa. Entonces, volviendo en sí, dice, este hombre que salió a buscar la oveja perdida, llegó donde él estaba y lo hizo volver en sí, le hizo recordar un montón de cosas al hijo menor. Le dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, ¿qué dice la gente? Decir, estaba muerto de hambre, necesitaba por lo menos comer pan. No, necesitaba el Evangelio. Pan es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya se desencadena todo, ¿verdad? Me levantaré e iré a mi padre. Si estaba perdido, ¿cómo va a ir al padre? ¿Quién lo llevó? Este hombre que vino, lo cargó aquí en sus hombros y lo trajo a su casa, lo trajo al cielo. Dice, y me levantaré e iré a mi padre. Él no sabía quién lo trajo. Jesucristo. ¿Están viendo la conexión? Sí. Dice, y le diré, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es interesante. ¿Dónde pecó Satanás? En el cielo. ¿Y contra quién pecó? Contra el Padre. He pecado, dice, contra el cielo y contra ti. Se reconoció. Le fue revelado el pecado. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay muchas cosas aquí en tu hijo, pero vamos a avanzar un poquito. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Dice, y fue movido a misericordia. Su papá fue movido a misericordia. La misma figura del buen samaritano. La salvación. Fue movido a su misericordia. O sea, nuestro Dios, si Él no se mueve su misericordia para con nosotros, ¿qué hacemos nosotros? No podemos hacer nada. Nada. Y corrió, ¿verdad? El padre corrió, ¿verdad? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué amor más increíble de nuestro Padre, ¿verdad? Para con nosotros. Él mismo fue y nos topa, se guinda, nos abraza, ¿verdad? Y le besó. ¿Sí? Una acotación ahí. Cuando él le besó y abrazó, ya él le ha quitado el pecado. Ahí. En ese abrazo Sí, y en ese beso. Ajá. Se fundieron en uno solo. Sí, porque le dio de su espíritu, porque dice que el que se une con Jesús se hace un solo espíritu. Ajá. Y entonces dice, vea qué increíble el 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre ni lo oyó, porque ya lo había perdonado. No me acordaré nunca más. Dice el 22, pero el padre dijo a su siervo, y ya empezó el padre a actuar. No le reclamó, no lo condenó. ¿Qué fue lo que hiciste? No, nada, no lo vuelvas a hacer. Comprométete a que no lo vuelves a hacer. No.
¿verdad? Pero ¿qué nos venden a nosotros? ¿Qué nos venden? Y lo que le dio, lo que sigue ahí, lo que le dio, nunca lo condicionó. Nunca. Tenía que ser bueno. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Efesios 6, para que ustedes lo conecten. Está hablando de Efesios 6. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí está el verbo contrapuesto, ¿verdad? Perderse y hallarse. Sí, no exacto. perderse Y moralmente, sí, gracias cariño, sí. Pero ya vieron el perdón del pecado ahí, que es por medio de un becerro, que es el chivo expiatorio, o sea, el que lleva toda la condenación de este hijo menor. Este hijo menor soy yo, este hijo menor es uno de nosotros, este hijo menor es la persona que Dios le va a revelar esto a través del testimonio de este audio. Obvio. Entonces vamos a contrastar, un poquito de por qué el hijo mayor dice que andaba con rameras y por qué el hijo mayor, porque ese reclamo del hijo mayor de que no me has dado ni siquiera un cabrito. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a leerlo del hijo mayor, dice 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, ahí hay una conexión, y cuando vino, llegó cerca de la casa, no entró, cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Llegó como un espía. Ni siquiera entró. Esa no era la casa de él realmente. Él andaba oscuro, no quería entrar. Él le dijo, el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, qué cosa más linda, ¿va? Él salió y le rogaba que entrase. Le rogaba que entrase. ¿El padre sabía o no sabía en qué caminos andaba el hijo mayor? Por supuesto que sabía, pero no lo está condenando. Le está rogando que entre al cielo. Lo está perdonando, ¿verdad? Y dice, el hijo mayor dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, dice, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nos enseñaba el pastor David, que es algo que yo atesoro mucho. Nosotros constantemente estamos en transgresiones, una vez, otra vez y otra vez, pero constantemente nos perdonamos fácilmente. Y aquí se está justificando. ¿Sí? Entonces él se le olvidó en lo que andaba, porque él andaba en el campo. ¿Qué significa el campo? El mundo. Andaba, decía mamá, andaba en el mundial. ¿De acuerdo? A sus años. Lo que menos andaba haciendo era predicando, ¿verdad? Y dice, pero cuando vino tu hijo, entonces dice la palabra de Dios, nos enseña que cuando nosotros hablamos, lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón. Ahí queda uno descubierto. Mucho ojo cómo hablamos, ¿verdad? De la abundancia del corazón Sí. habla la boca. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, se quedó descubierto. Él no se da cuenta que el padre sabía, pero él no se dio cuenta que le confesó que el que andaba con rameras era él, porque la abundancia, ¿cómo es? Del corazón Abra la boca, ¿va? Porque está en la palabra, dice. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ahí está su disposición. Ahí está el padre
no nos condena nunca. Porque en algún Ni momento a nadie rechaza. y a nadie, ¿verdad? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, ¿por qué este hijo mayor dice que no me ha dado ni un solo cabrito? Porque el cabrito y el becerro es señal de una ofrenda expiatoria. Nunca hubo necesidad de darle una ofrenda expiatoria al hijo mayor, porque nunca trajo una persona nacida de nuevo. Entonces, ¿para qué iban a matar un cabrito? Andaba, no dice que andaba con amigos, pero dice que este hijo menor andaba con amigos, ¿verdad? Perdón, ¿cómo dice? Perdón, a ver cómo es que dice. 29. Mas él respondiendo, dijo el padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Verdad? Andaba con un montón de amigos, andaban en el campo, andaban en el mundial, pero nunca le predicó a los amigos porque no hubo necesidad de un cabrito. No, él estaba viendo literal gozarme con los amigos por el chingue, pero no realmente por el significado. Donde dice, nunca me han dado un cabrito, entonces es que era un pecador, era un inmundo. Y nunca evangelizó. Es obvio, es que solo el justo puede predicar. Amén. Y se creía que era un santo porque dice, no habiéndote desobedecido jamás, como los fariseos. Igual que los fariseos. fariseos. Que ellos son circuncisos, santos, y los otros incircuncisos, pecadores. Sí, qué linda conexión esa, igual, sí, exactamente, así es. Eso es como, a mí un pastor me dice, vea lo que dice aquí, dice que tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Y le digo yo, ¿y qué entiende usted por eso? Sí, que hay que cumplir los 10 mandamientos. No, señor, ahí está hablando de los mandamientos de la gracia espiritual. ¿Ves? Usted me está hablando de un Cristo antes de ir a la cruz. Ahora tenemos que hablar un Cristo después de la cruz. Correcto. ¿Ok? ¿Ves? Sí. Entonces, ya para terminar con este audio, que ya es casi listo para terminar, quiero contarles que esa bendición que Dios me ha dado a través de Jenny y su forma de ser, que me contagia y me contagia, y que Dios quiere que ustedes capten esta enseñanza. Nosotros tenemos que contagiar a nuestra gente que está a la par, ¿verdad? Pero por medio de la lectura, la oración, la palabra, ¿verdad? Entonces, realmente lo que quiero decir es que si la persona que está enseñando o compartiendo la palabra de él, porque, a ver, la comunicación del evangelio y la revelación del evangelio no es solamente conocimiento y que ustedes escuchen la palabra, es que tiene que salir una fuerza espiritual. Ustedes tienen que sentir, ¿verdad?, que lo que están escuchando está impactando su corazón. Es un movimiento espiritual muy fuerte, ¿sí? Pero ahí la revelación la tiene que tener usted. Porque dice que el hijo de David, Absalón, se paraba en la puerta de la ciudad y todos los que venían de las 12 tribus a pedirle consejería al rey David, lo llamaba: hey, fulano, ven acá, ¿de qué tribu es usted? Ah, no, es que mi papá está muy ocupado, el rey David está muy ocupado, venga, cuéntame el problema, yo te voy a atender. Y dice que Absalón le hablaba al corazón de ellos, y así se ganó, y por eso que se puso como rey. Sí. Entonces, usted como maestro, usted tiene que tirar esa palabra para que caiga en buena tierra, en el corazón de nosotros, No hay duda. para que nosotros No hay duda que tiene esa gracia. Sí, ¿Sí? pero también eso no es producto, a ver, porque a veces Jenny y yo analizamos mucho nuestra vida del año 95 para acá, y nosotros lo que hemos podido capturar en todo este tiempo es que ella me corrige, yo soy corregido, yo acepto la corrección de ella me
me dice, no lo digas así, decirlo de esta forma. Y como constantemente estamos compartiendo, entonces a veces comentamos y decimos, no entendió nada. Entonces, pero ¿qué hice mal? Y entonces tal cosa. Entonces, Dios le permite a uno hacer, digamos, una retroalimentación para ir mejorando y mejorando. Pero este fluir de la evangelización solamente lo da si uno está compartiendo constantemente. Poniendo en Sí, práctica. sí. Si uno no practica, Hacedor. si uno no practica, si uno no tiene comunión con las personas, si uno no está con los hermanos, si uno no se queda callado para escuchar cuando el hermano lo está exhortando a uno o lo está enseñando, entonces es muy difícil. O sea, realmente tiene que haber una retroalimentación constante. Y por decirlo así, yo podría aquí traer un PowerPoint y podría traer un montón de cosas escritas y todo, y eso es puro conocimiento. Si yo no estoy evangelizando, si yo no me enfrento, si en mi corazón no hay sufrimiento por las personas, entonces lo que yo estoy diciendo no les llega a ustedes al corazón, no les llega. Entonces, ¿qué es lo que quiero o qué es lo que les quiero proponer? Yo lo digo de una forma, lo digo de otra forma, lo digo de otra forma. Tenía toda una conexión con Efesios 6 ahí, pero lo vemos dentro de 15 días, porque en 8 días vamos a disfrutar de la palabra del hermano Leo. Pero quiero contarles y quiero decirles que no están obligados a hacerlo, que quiero ayudarles y que sean ustedes mismos los que se puedan evaluar. Vean, yo traje este libro, este cuaderno, y como ejemplo, y nosotros este cuaderno lo empezamos el 6 de octubre del año pasado. Y Jenny y yo somos muy honestos, ¿verdad? Realmente somos muy infieles, casi no oramos, ¿verdad? Pero cuando oramos, escribimos por qué estamos orando y ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver aquí un montón de anotaciones desde el 19 de julio, un día de estos. Entonces yo les cuento esto y traigo esto así concretamente para que ustedes vean. Esta fue una enseñanza que nos dejó el pastor Samuel, ¿verdad? Y que yo la atesoré, y nosotros tenemos 8 cuadernos de estos, ¿verdad? Donde hay mucha historia, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cómo el Señor nos respalda en la oración. Yo no digo que ustedes tienen que hacer esto del cuaderno, nada más yo lo traigo para motivarlos un poco, pero yo lo que quiero es ayudarles a ustedes, porque es urgente lo que les voy a decir y que se los digo muchas veces. Nuestro Señor ya viene. Yo les digo a ustedes, oremos por nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Pero se nos olvida, yo sé que se nos olvida. Si Jenny me tiene una lista ahí, ¿por quién tengo que estar orando? ¿Verdad? Entonces yo les propongo lo siguiente, yo les voy a hacer llegar a ustedes un formulario digital que ustedes pueden llenar con el teléfono, y ustedes me van a enviar a mí una información, y esa información por medio de la tecnología se va a recopilar en un archivo. Ustedes, como le digo, ustedes lo hacen voluntariamente, no están obligados a hacerlo, pero estoy orando por mi cuñada, se llama tal, vive en tal, el teléfono es tal, ojalá sea celular. Tal vez yo le pido algo más, pero eso es suficiente. Y entonces vamos a poner la fecha en que ustedes me dieron ese registro. Entonces, de tiempo en tiempo, sin que nadie se dé cuenta, yo le envío, por ejemplo, a Jenny. Jenny, usted me pidió que metiera esta información aquí, y la última vez que usted pidió oración por estas personas fue en tal fecha. Chequee usted a ver qué está haciendo, si está orando o no está orando, ¿verdad? Entonces ella me va a devolver a mí, si ella quiere, me va a devolver la información,
¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, eso que estoy proponiendo aquí no está aquí en la Biblia. A ver, no está como lo estoy diciendo, pero sí está. Porque el apóstol Pablo le daba seguimiento a todo, ¿verdad? A todo le daba seguimiento el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero entonces yo digo, tal vez a los hermanos, cuando pasen 3, 4 meses y yo les mande un archivo y dice, mira, hace 6 meses el diácono apuntó esto y nunca más yo volví a orar por mi cuñada, o por mi hija, o por mi hijo, o por mi nieto, o por mi vecino. Y qué vergüenza, pasaron tantos días y yo los voy a poner todos los días que han pasado, ¿verdad? Que ustedes no han atendido eso. No para acusarlos, perdón, yo no quiero, nada más quiero que ustedes, A ver la obra de Dios también. para que ustedes vean, perdón, para ver la obra de Dios sí es muy importante, pero para que ustedes, y con esto termino, dijo Alicia, el hermano Franklin Porras, que no va a la iglesia, pero tiene muy claro la salvación, me llama y me dice, ¿por qué no ora por mí? Voy para el sur, voy en moto con mi hijo y no me quiero ir de aquí sin la oración suya. Y hablamos y fue tan lindo, ¿verdad? Todo lo que yo le hablé y le dije. Y entonces yo me dije para mí, es que esto es lo que hay que hacer. O sea, hay que practicar la fe. Hay que practicar que realmente lo que la palabra de Dios dice. Y yo lo estoy guiando a ustedes, pero también necesito de vez en cuando como meterles un punzoncito así suavecito, ¿eh? Para despertarlos, ¿va? Y a la vez yo también me despierto, ¿verdad? Eso era. Quiero terminar con una palabra de oración para que el audio, y luego podemos seguir rumiando sobre la palabra. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has traído y a través de la enseñanza de hoy de este hijo menor, Señor, podemos ver claramente el pecado que viene que se gestó en el cielo y que nosotros nacimos con esa esencia de Satanás y que no podemos hacer nada. Podemos ver claramente que el pecado no es un asunto de inmoralidad, porque la Biblia enseña que las inmoralidades son frutos del pecado. Y también la Biblia nos enseña que las cosas buenas también son pecado. En Génesis 2. Entonces ya tú claramente nos dices que el pecado es la misma esencia de Satanás que domina el corazón del ser humano. Y tú lo sabes, y tú no nos condenas por eso. Tú solamente quieres salvarnos. Por eso nos dejaste la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo mayor y el hijo menor, para revelarnos con profundidad cómo funciona el evangelio, desde la mala noticia, las consecuencias del pecado y la buena noticia. Nos dimos cuenta claramente que este hijo menor dice que volvió en sí. No, él no tenía la capacidad para volver en sí. Eras tú mismo que fuiste a buscarlo, porque tú nos dijiste en la parábola de la oveja perdida que tú viniste a buscarnos. Esta oveja perdida somos cada uno de nosotros y de las personas que están escuchando. Gracias, Señor, porque tú nos revelas, nos recuerdas que hay en la casa del Padre abundancia de pan, abundancia de salvación. Y cómo, Señor, tú mismo nos estás esperando, tú mismo nos abrazas, tú mismo nos besas, tú no nos condenas, y nos pones claramente qué es el pecado y tú inmediatamente nos justifica con el sacrificio de un cordero, Señor, de un becerro y una fiesta. Es una fiesta lo que hay en el cielo. Gracias, Señor, porque también a través del perfil del hijo mayor nosotros nos podemos dar cuenta claramente que muchas veces somos como el hijo mayor. Creemos que estar sirviendo, dices, nunca te he fallado, te he servido todo este tiempo, pero el hijo mayor ni siquiera quería entrar a la casa. Andaba escondido, andaba como un espía, andaba oscuro. Tenía el pecado,
Muchas personas creen que sirviéndote a ti de la manera humana, creen que tienen la salvación. Pero no es así. Señor, que esta palabra reavive nuestro corazón para la evangelización. Les decía a los hermanos en días pasados, hagamos teletrabajo. ¿Qué es? Oremos. En Efesios dice que hay que orar primeramente. Ahí lo dice en Efesios 6. Hay que poner las manos. Ahí lo dice Efesios capítulo 6. Señor, pon en nosotros esa revelación por nuestro metro cuadrado. Nuestro metro cuadrado es lo más cercano a nosotros, lo más cercano. Tú quieres, Señor, que muchas personas quitarles el pecado para que podamos entrar todos juntos en la familia al cielo santo. Gracias por esta palabra y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén.